Hey, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva clase. En este video ya vamos a comenzar la programación de nuestra aplicación para imprimir tickets. Entonces, si recuerdan, yo les mencionaba en el video anterior que el main es el punto de entrada a nuestro proyecto. Punto de entrada, le voy a dejar ese comentario. Si nos enfocamos en el main, este método estático tiene una palabra reservada void. Cuando nosotros utilizamos void, significa que este método no va a retornar nada, simplemente dentro de las llaves va a hacer algún proceso pero no va a retornar nada. Eso significa la palabra void. Y la parte del static, este método se puede acceder a él de manera directa sin tener que instanciar esta clase. Cuando nosotros definimos un método como estático, podemos acceder a él sin crear una instancia de su clase principal. Entonces, si revisamos ahora la parte de los paréntesis donde tenemos este string arguments, acá vamos a pasarle los parámetros que sean necesarios o con los cuales vamos a trabajar dentro de las llaves. Entonces, en este array, en estos arguments, vamos a pasarle el parámetro ID de la venta. Así que para comenzar a trabajar, lo primero que debemos de validar es que nos hayan pasado ese parámetro. En caso de que el parámetro no exista, la aplicación se debe de cerrar puesto que no hay nada con qué trabajar, ¿vale? Entonces ahí hay que validar primero. Vamos a poner if args si es igual a null, o si los argumentos .len o sería barra o pipe, doble pipe args.length. Vamos a acceder al length, a la propiedad length de este array. Si el length es igual a 0, entonces cualquiera de esas dos opciones nos va a ser válida para poder determinar que no nos han enviado parámetros. Entonces, si ese sucede, acá le voy a abrir sin querer. Si eso sucede, abrimos llaves y dentro de las llaves vamos a hacer un system.environment.exit. En este environment.exit le estamos pasando un parámetro. El parámetro es para especificar el sistema operativo si estamos cerrando por algún error o simplemente porque queremos cerrar la aplicación. Entonces con esto estamos cerrando la aplicación. Aquí lo voy a poner aquí, cerrar aplicación. Y en la parte de arriba vamos a ponerle validar que nos pasen argumentos. O le vamos a poner que nos pasen el parámetro venta ID. Ok, entonces si no nos pasa nada, simplemente vamos a cerrar la aplicación. Ahora vamos a abrirle el else, abrimos sus respectivas llaves y ahora sí, como ya tenemos un parámetro, lo que vamos a hacer es obtener el nombre de ese parámetro. Entonces, antes de definir esa línea, lo primero que vamos a hacer es guardar en una variable el nombre de la impresora con la que vamos a imprimir nuestros tickets. Entonces, para definir una variable acá en C#, primero se pone el tipo, que sería en este caso string, y la variable le vamos a poner printer name, o pueden ponerle simplemente pname. Pname sería el nombre de la impresora. Aquí vamos a almacenar el nombre de la impresora en nuestra variable pname. Ok, ya que tenemos la variable donde vamos a almacenar el nombre de la impresora, vamos a mandar a llamar un método. Aquí le voy a poner es variable para guardar el nombre de la impresora. Y debajo vamos a mandar a llamar un método que nos va a consultar esa impresora que vamos a utilizar. Al método le vamos a llamar readPrinter. Y a este método le vamos a pasar nuestra variable pname, se la vamos a pasar así. Ahora, cuando estamos trabajando en C# hay diferentes formas de pasar parámetros a los métodos. Los más clásicos se les llaman parámetros por valor, pero también hay parámetros por referencia. Cuando estamos pasando un parámetro por valor, es exactamente así como lo tenemos definido. Simplemente le ponemos el nombre del parámetro que le vamos a pasar. Esto quiere decir que a nuestro método de readPrinter le vamos a pasar un valor, que ese valor es el que tiene almacenado esta variable. En este caso, si fuéramos a dejarlo como un parámetro por valor, le estaríamos pasando a nuestro método readPrinter simplemente comillas vacías. Pero lo que queremos es que este método nos devuelva el nombre de la impresora. Y en ese sentido vamos a utilizar un parámetro que se llama por referencia.
La diferencia entre el parámetro por referencia y el parámetro por valor es que en el parámetro por referencia nos devuelve un valor, mientras que en el parámetro por valor le pasamos un valor, ¿sale? Entonces, para nosotros definir que en este método le estamos pasando un parámetro por referencia, debemos de utilizar un modificador al principio antes del nombre del parámetro que se llama ref, así, de esta manera. Entonces, cuando hacemos ref espacio y nombre del parámetro, este método nos va a retornar un valor que va a quedar grabado en esta variable en memoria. Ok, entonces hasta aquí. Entonces vamos a seguir. Este método lo vamos a crear ahorita enseguida. Debajo de donde obtenemos el nombre de la impresora, ahora vamos a sacar el parámetro que nos están pasando acá, que sería el ID de la venta. Entonces vamos a definir con una variable de tipo string el ID de la venta. Le vamos a poner sale ID, y este sale ID vamos a obtener el parámetro de args. En los argumentos escribimos args. Al ser un array vamos a obtener el parámetro 0 en la posición 0, pero cuando nosotros estamos enviándole parámetros acá, lo que recibimos desde la web es lo siguiente. Recibimos el nombre del protocolo, que en nuestro ejercicio se llama print, diagonal, diagonal, y por ejemplo si le mandamos el número de venta 1000, cuando nosotros hagamos un guardar en el sistema web vamos a recibir de esta manera la información. Entonces lo que nos interesa acá es únicamente recuperar el valor ID de la venta, que sería el valor 1000. Entonces acá vamos a obtener el valor en la posición 0, voy a poner ahí 0, y fuera vamos a quitarle el print dos puntos diagonal, diagonal, y le vamos a quitar también el último diagonal. Así que para quitárselo sería punto replace. Vamos a utilizar un método que se llama replace para eliminar contenido de la cadena. Lo primero que le vamos a quitar va a ser este print dos puntos diagonal, diagonal. Podemos incluso copiarlo, pero yo aquí lo voy a escribir print dos puntos diagonal, diagonal. Luego al final vamos a poner una coma, y si ustedes observan acá nos dice chart old chart, coma chart new chart, es decir, print dos puntos diagonal, diagonal lo vamos a reemplazar por una cadena vacía, así que sería string punto, vamos a poner empty. Al final vamos a hacer otra vez punto replace, vamos a poner acá, les voy a explicar por qué replace. Cuando hacemos este primer replace estamos eliminando esta parte de aquí, nos queda nada más 1000 diagonal. Entonces ahora hay que quitarle esa última diagonal, por eso hacemos nuevamente otro replace. Abrimos comillas dobles, le ponemos la diagonal, coma, y nuevamente le ponemos string.empty para que lo sustituya por una cadena vacía. De esta manera nos va a quedar únicamente el valor de 1000. Aquí nos quedaría nada más así, 1000. Entonces, ya que tenemos el ID de la venta, ahora vamos a mandar llamar nuestro método que va a imprimir. Nuestro método lo vamos a definir dentro de la clase docs. Entonces, el método le vamos a poner, voy a escribir aquí docs.received, abrimos paréntesis y vamos a poner el número de venta. Y le vamos a pasar el nombre de la impresora que va a encargarse de imprimir, name, punto y coma. Voy a bajar un poco más y ya les explico. Voy a hacer más grande el fuente, un poco más grande. Bueno, voy a poner acá que sea de 130 para que se alcance a leer bien. Vamos a ponerle 135. Ok. Entonces ya les explico acá. En esta clase vamos a definir un método que se va a llamar received, el cual nos va a solicitar que le pasamos un parámetro por valor, que sería el ID de la venta, y además un parámetro por valor también, que sería el nombre de la impresora. Entonces vamos a definir esos dos métodos. Primero vamos a definir el de readPrinter. Entonces debajo de donde termina el método main, que sería aquí, vamos a crear nuestro método de readPrinter. Este lo vamos a definir de la siguiente manera. Lo vamos a definir como privado, static, void, y le vamos a llamar readPrinter. Entonces lo estamos definiendo como privado porque solamente aquí lo vamos a utilizar. Lo estamos definiendo como estático porque cuando mandamos llamar un método
dentro de otro método estático, forzosamente este método que estamos llamando también debe ser static, ¿sale? Y como les decía, tiene la palabra reservada void porque este método como tal no retorna nada, simplemente estamos asignándole un valor de respuesta a este parámetro que nos están enviando por referencia. Entonces, como nos están pasando este parámetro, hay que recibirlo aquí. Así que también hay que poner la palabra reservada ref, que va a ser de tipo string, y se va a llamar printer name. Entonces, en este parámetro que nos pasan por referencia, vamos a almacenar el nombre de la impresora que va a ser configurada en el sistema para imprimir los recibos o tickets. Entonces, aquí vamos a obtener el nombre de la impresora. El nombre de la impresora lo vamos a configurar en un archivo de texto para que sea modificable cuando nosotros necesitemos. Lo primero que vamos a ocupar va a ser definir la ruta en donde tenemos almacenado ese archivo de texto. El archivo como tal debe estar almacenado en la misma ruta en donde tenemos el ejecutable del proyecto. Entonces vamos a definir una variable de tipo string. La variable se va a llamar root folder. Pueden ponerle root directory como ustedes deseen. Aquí voy a poner un comentario. Obtenemos directorio del ejecutable. Para obtener el directorio del ejecutable vamos a acceder a una clase que se llama fat. En caso de que a ustedes no les aparezca, posiciónense en la palabra fat, control punto, y la clase que debemos importar se llama using.system.io. Hacemos un clic ahí y se agrega en la parte de arriba. Aquí lo tenemos. Entonces ya lo tenemos disponible. Ahora sí, vamos a acceder a un método que se llama getDirectoryName, ese de ahí, y si abrimos paréntesis, si observamos, este método nos está solicitando un string fat, que es la dirección en donde tenemos nuestro ejecutable. Entonces, para obtener esa dirección vamos a hacer de la siguiente manera. Escribimos system.reflection.assembly. Y aquí hay un método que se llama getExecutingAssembly. getExecutingAssembly. Aquí abrimos paréntesis. Hasta este punto estamos obteniendo la dirección como tal del ejecutable, pero hay que concatenarle también el punto location. De esta manera estamos obteniendo la dirección física del ejecutable. Entonces, ya que lo tenemos en root folder, ya tenemos la dirección como tal del directorio de la aplicación. Pero en esta ruta además hay que concatenarle el nombre del archivo que necesitamos leer. Entonces, para hacer eso, déjenme aquí cerrar el internet. Entonces, para poder nosotros tener la ruta completa en donde vamos a leer ese archivo de texto que contiene el nombre de la impresora, vamos a definir otra variable que se llama textFile. Va a ser igual a lo que tenemos ya almacenado en root folder, pero además le vamos a concatenar comillas dobles, y dentro de las comillas dobles va a ir el nombre de la impresora. Físicamente voy a abrir este proyecto, botón derecho, abrir. Aquí me da la ruta donde tengo la aplicación, y aquí dentro del último directorio, que es el debug, se va a almacenar el ejecutable y los archivos de texto, estos que estamos trabajando acá. Entonces, para poder hacer eso necesitamos definir el nombre del archivo, pero antes hay que definir una diagonal inversa o backslash. El nombre del archivo lo vamos a manejar como printer, ustedes pueden dejarle el nombre que deseen, y será un archivo de texto, por eso le vamos a poner .txt. Ahora, como pueden ver acá, nos está marcando un error, porque en C# para poder concatenar cadenas en donde estamos utilizando una ruta, existen dos formas. Una es utilizando doble diagonal, que esto sería una opción. La otra opción, si no queremos utilizar dos backslash, acá le ponemos un arroba. Escribimos acá entonces un arroba, y de esta manera ya estamos formando la ruta física en donde está el archivo de texto que contiene nuestra impresora. Ahora sí, vamos a bajar. Y aquí vamos a validar primero si el archivo existe para poderlo leer. Entonces, si el archivo existe, lo leemos. Si no, vamos a definir
en nuestro printer name un valor por defecto para la impresora. Así que para poder validar si existe el archivo físicamente, vamos a hacer un if. Vamos a utilizar nuestra clase de file. Si no les aparece file, hay que hacer control punto para importarlo, pero ese viene dentro del que ya importamos, que es el IO. Entonces ya lo tenemos disponible. Acá hay que acceder a un método que se llama .exist. Ese exist, si abrimos paréntesis, nos está solicitando también el string fat, que es la ruta como tal. Eso lo tenemos en text file. Aquí nos hace falta otro paréntesis. Entonces, en caso de que el archivo sí existe, ¿qué vamos a hacer? A leer su contenido. Entonces yo voy a crear un archivo de texto manual. Ahorita de pronto lo voy a hacer botón derecho sobre la solución y voy a ir a donde dice abrir carpeta en el explorador de archivos. Se abre la ruta física. Esto es lo que estamos obteniendo con la programación. Text file tiene exactamente esta ruta, vean. Hasta aquí. Toda esta ruta la estamos obteniendo en este archivo de texto. En este momento, si nosotros corremos la aplicación, obtendríamos esta ruta, pero además le estamos concatenando este archivo de texto. Entonces la ruta quedaría así. La ruta quedaría hasta debug / y estamos leyendo este archivo de texto. Entonces ahora, para poderlo leer, primero hay que validar que exista. Por eso es que yo lo creé acá de forma manual. Botón derecho, archivo de texto, y le voy a poner printer. Voy a abrir el archivo de texto y aquí le voy a poner equal. En mi caso, la impresora que utilizo de prueba se llama equal. Entonces lo vamos a leer. Si el archivo sí existe, entonces lo leemos. Así que vamos a almacenar el nombre de la impresora en nuestra variable que nos pasan por referencia. Así que será printer name. Será igual. Y para poder leer el archivo de texto, vamos a hacer lo siguiente. Utilizamos nuevamente nuestra clase file, punto, y vamos a acceder a un método que se llama read all text. Este método, si abrimos paréntesis, nos solicita también la ruta donde tenemos ese archivo que vamos a leer. Eso lo tenemos en text file. Ponemos punto y coma. Y acá dentro de printer name ya estaríamos obteniendo el valor que tenemos almacenado acá, que sería equal. Bien, entonces me regreso al proyecto. Ahora vamos a poner un else. En caso de que el archivo como tal no exista físicamente, simplemente a nuestra variable que nos pasa por referencia le vamos a asignar en comillas dobles el nombre de la impresora por defecto. De esta manera ya estamos obteniendo el nombre de la impresora de un archivo físicamente creado por nosotros. Bien, hasta este punto ya tenemos definido el primer método. Ahora vamos a crear nuestro método de received. Nos vamos a ir entonces a la clase docs y aquí vamos a crear nuestro método de received, pero acá simplemente lo vamos a definir porque en el siguiente video ya lo vamos a estar trabajando. Acá simplemente vamos a ponerlo como public, vamos a poner static void y le vamos a poner el nombre de received. Abrimos paréntesis y también abrimos las llaves. Entonces en este método vamos a recibir tres parámetros. El primero sería de tipo string. Ya saben, primero se define el tipo y luego el nombre del parámetro o variable, SaleID. El segundo también de tipo string sería el nombre de la impresora, que será printer name. Y el tercer parámetro que vamos a manejar, pero que lo vamos a dejar para la versión 2, sería el tamaño de papel. Lo vamos a definir como tipo entero, sería int paper size. Este paper size nos va a permitir manejar por defecto el tamaño de papel de nuestra impresora. Por defecto serían 80 milímetros, pero en mi caso por defecto sería el de 58 milímetros porque es el que yo tengo acá. Entonces de esta manera estamos definiendo nuestro método para imprimir el ticket. Así que si me regreso acá al program, ya tenemos acá el código listo para poder pasar los parámetros y que este método se encargue de imprimir. Entonces lo dejamos hasta aquí y nos vemos en la siguiente oportunidad.